Muy buenas tardes, nuevamente aquí estamos en el debate, en el programa Debate y Controversia. Como siempre, como todas las semanas, tenemos grandes invitados, grandes temas a discutir. Esta semana básicamente vamos a discutir un tema que últimamente hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y está muy presente en la opinión pública. Y este básicamente es el aborto. Para ello, vamos a tener en cuenta cuatro diferentes panelistas, dos a favor del aborto, dos en contra. Entonces, en primer lugar, tenemos a María Camila Laverde, una reconocida líder feminista que en las últimas semanas se ha encontrado muy activa tratando de defender esta legalización del aborto. Por otro lado, tenemos a la doctora Ana María Arias, que es una reconocida abogada litigante, defensora de los derechos de las mujeres y que también se encuentra a favor del aborto. En oposición a estas dos, nos encontramos con María Alejandra Vaquero, una reconocida monja de la Iglesia Católica que ha emprendido muchas campañas para la protección de la vida y que se ha hecho muy famosa por esto y pues por obvias razones entonces también estaría en contra del aborto. Y finalmente estoy yo, Juan Felipe Pérez, próximo candidato presidencial por el Partido Conservador para las elecciones 2022 y que también me encuentro en contra del aborto. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, nos vamos a proceder con los argumentos de cada parte. Por favor, María Camila Laverde. Buenas tardes a todos los oyentes, mi nombre es María Camila Laverde Ríos. Hoy quiero venir a presentar mi punto de vista y es sobre todo la protección de las mujeres. Por un lado, quiero presentar un punto de vista que para mí es demasiado importante y es el ordenamiento jurídico colombiano, ya que este se supone que trata de garantizar y organizar la autonomía sexual de las personas con tratados hasta internacionales y normas internas. Por ello es prohibida la violación de los demás delitos contra la libertad sexual, pero se contradice en este caso. Claro que se contradice, ya que el Estado decidió sobre la condición reproductora de una mujer, la cual debería de decidir por ella su autonomía. ¿Y qué está haciendo el Estado? Está violando aquella autonomía que tanto dicen respetar. Esa que profesa respetar, pues yo considero que la capacidad reproductiva es decisión de cada quien, así como cada quien decide qué hace con su vida sexual desde que no le haga daño a otra persona. Y me refiero a persona, aclaro que no desde otro punto para ofender ningún punto de vista, pero persona es aquella que desde la legislación civil colombiana dice que la persona es aquella que cuando es la que nace y se separa completamente del vientre materno y respira así sea un segundo. Es decir, cuando nace, bajo esto entendido, el aborto no es un homicidio. Entonces la prohibida dicen que en el vientre hay una vida y que quieren proteger, pero resulta que esa vida que quieren proteger, lo único que hacen es vulnerar lo que desea la mujer, su templo, su cuerpo, su respeto, y así la obligarán a que vaya a lugares inseguros, a poner en riesgo su vida y a someterse a prácticas riesgosas. Y así las cifras lo han estado demostrando en naciones cerradas, en países errados hacia la aceptación de estos procesos y estas intervenciones. Pues son muchas las mujeres que han perdido la vida por tener abortos clandestinos. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila, por tu intervención. Básicamente ahora procederemos a una visión en contra. Entonces, por favor, María Alejandra Vaquero, cuéntanos cuáles son tus argumentos para el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, sí, como ya lo dijiste, yo tengo una visión claramente pro vida. No estoy de acuerdo con el aborto. A mi parecer es un delito, porque es prácticamente un asesinato a un ser humano, desde la fecundación, y así mismo lo dice el Código Civil, hay vida. En el momento de la concepción ya hay vida. Entonces, claro que sí es un homicidio, claro que sí es ir en contra de una vida humana. Pero otro de los argumentos en los que me quiero centrar es que, teniendo en cuenta que se busca la libertad para las mujeres de tomar esa decisión respecto a su reproducción sexual, también tenemos que tener en cuenta que es una decisión por un ser vivo que no tiene voz ni voto en ningún momento, porque un feto
no puede expresar lo que siente, no puede decir lo que siente. ¿Por qué quitarle la vida a alguien que a esa persona es posible una mujer le quite esos derechos que tiene como persona a nacer en 9 meses? ¿Cómo es eso posible? Y digamos, tenemos ejemplos como el expresidente Mujica, que posiciona la vida como algo bastante relevante dentro de este contexto del aborto. ¿Por qué? Porque la vida del feto se debe respetar. Tenemos que defender esa vida que está en el vientre materno. Ese bebé que quiere nacer y quiere tener una vida en la sociedad humana. Pero ¿qué pasa? La mujer se lo impide con ideas de aborto, ideas de acabar esa maravillosa experiencia del embarazo. Entonces, también me permito decir que las feministas creen que como no ha nacido, no es una persona. Claro, pero reitero, está establecido en la ley. Muchísimos pensadores como Margarita Valdés establecen que al tener un feto dentro de una madre, a pesar de que no es una persona como un ser humano ni como un bebé, porque claro, no le debemos respetarlo, porque es persona y así está establecido. Gracias. Gracias a ti, María Alejandra. Básicamente con estas dos intervenciones nos hemos dado cuenta de algunos de los argumentos a favor, otros en contra. Vamos a seguir profundizando cada uno de las dos caras de la moneda en cuanto a este tema. Entonces, por favor, Ana María Arias, prosigue y digamos que complementas tus argumentos a favor del aborto, por favor. Claro que sí. Pues en este caso yo quiero empezar primero dando pues mi punto de vista pro aborto. Quiero hablar con la intención de generar en la mujer la autonomía, la igualdad y claramente la dignidad. Para empezar, quiero decir que respecto a lo que dice María Alejandra Vaquero, es falso afirmar que hay derecho a la vida desde la concepción, pues se considera que el embrión no es el titular de derecho a la vida, sino que simplemente tiene un derecho potencial a la vida. Quiero citar lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que deja expresamente una margen legal para que los estados puedan regular soberanamente la legalización o despenalización del aborto, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento, ni tampoco se refiere al momento en el cual debe comenzar la protección de la vida. Entonces, después de haber pues como citado esto, quiero decir que respecto al altísimo número de abortos se está mostrando el poco o más bien nulo efecto que está teniendo la penalización en la decisión de las mujeres. Si lo que se busca es proteger el embrión, la penalización no es un medio efectivo, sino que simplemente se puede buscar la protección mediante políticas públicas que sean a la vez consistentes con los derechos de las mujeres. Lo que la penalización está haciendo es que primero los abortos se conviertan en clandestinos, se practiquen en forma insegura y además de esto aumente la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. Entonces, quiero que las personas que nos encuentran a favor del aborto tengan claro que este punto de vista tan conservador lo que está haciendo es afectar, restringir y violar los derechos humanos fundamentales de las niñas, las adolescentes y las mujeres, porque las induce a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y para su salud. Claramente se está aumentando las muertes y la pérdida de la salud de las mujeres por los abortos inseguros, porque muchas veces por tratar de buscar lugares que realmente no tienen una bioseguridad o no tienen la salubridad necesaria, se está viendo que su vida está siendo afectada. Y pues bueno, ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Ana, por poder complementar esta visión del proabortismo. Ahora bien, para terminar de cerrar este programa y terminar de cerrar los argumentos a favor de la penalización del aborto, procederé a hacer mi intervención. En primer lugar, me gustaría rescatar lo estipulado por tanto Ana María Arias como María Camila Laverde, que
que ambas son como amantes de las leyes y lo que dicta la ley. Entonces, teniendo en cuenta que ellas mismas citaron el Código Civil, también me gustaría de igual manera citar el Código Civil. Pues el artículo 91 dice protección al no nacido. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Es decir, que el que está por nacer también tiene derecho a la vida, el que no ha nacido también tiene derecho a la vida porque la ley se lo protege. Entonces no tiene ningún sentido llegar a decir como la ley no reconoce persona al que aún no está por nacer, no debería considerársele ningún derecho. Pues igualmente eso no tiene ningún sentido. Por otro lado, me gustaría, digamos, que tener en cuenta algunos argumentos que dicen autores como Eberto Peterson o María del Pilar Hiroshi. Dicen que básicamente el jurista, que es el que hace la ley, no es legista. Esto quiere decir que siempre que haya un conflicto entre la ley y la justicia, el verdadero jurista siempre se inclina por la justicia y no por la ley. Teniendo esto en cuenta, pues claramente no es para nada justo que se haya eliminado o se pretenda eliminar la vida de las personas mediante el aborto. Digamos que siempre se está diciendo a favor del aborto que se están violando los derechos de las mujeres, que no les permiten tener una libre sexualidad y demás, pero entonces esto no tiene ningún sentido porque entonces están justificando no violar los derechos de las mujeres, pero sí violar los derechos del que está por nacer. Realmente eso no tiene ninguna lógica en mi cabeza. Y por último, dicen que si se penaliza el aborto, se está violando el derecho a la sexualidad de las mujeres. Eso es completamente falso, porque no se les está privando de vivir su sexualidad, ni de la manera en que lo hacen, ni con quién lo hacen, ni cuándo lo hacen. Digamos que ya eso está claro, no se les está restringiendo en ningún sentido ninguna libertad. Ya al momento de tener un hijo, eso es totalmente distinto, porque ahí ya no hablamos de sexualidad, sino de maternidad y como tal de una vida que está por nacer. Y arrebatarle el derecho de tener una futura vida debe ser igual de penalizable que el homicidio, porque básicamente estamos matando una vida. Bueno, ya habiendo escuchado argumentos por cada uno de nuestros panelistas del día de hoy, vamos a proceder con una pequeña réplica por cada uno de los bandos. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a proceder a una réplica por cada bando. Entonces, por favor, Ana María, procedes a replicar las intervenciones dadas por las que están en contra del aborto. Claro que sí, Juan Felipe, y pues quiero empezar más que todo por uno de los argumentos que tú diste ahorita en tu intervención, y es que básicamente nosotros como tal no decimos que las mujeres no tengan el derecho a la sexualidad, porque creo que cada mujer es libre y puede hacer uso de este derecho, sino que simplemente lo que nosotros decimos es que se le está vulnerando el derecho a la mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo, el derecho a la autonomía, a la dignidad humana, a la igualdad. Creo que si fueran los hombres los que tuvieran la oportunidad de poder tener un hijo, las cosas serían totalmente diferentes, porque estamos en una sociedad machista en donde las mujeres no pueden decidir, sino que los que deciden se convierten en personas como el Estado. Otra cosa que me parece muy importante es que yo siento que las personas que se encuentran en contra del aborto lo que hacen es estancar la sociedad, y lo que hacen es que no permiten que nosotros como seres humanos evolucionemos, sino que se basan en la costumbre. Y pues básicamente lo que yo quiero decir es que lo que era justo ayer y no tiene por qué ser justo, en este momento sí se convierte en algo justo, porque las costumbres cambian y no podemos malinterpretar lo que son las costumbres. Además que prohibiendo esto, lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de mortalidad, y más que todo quiero decir que un 50%, un 60% que son las mujeres de escasos recursos son las que más se ven afectadas por esto. Entonces, pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, y vamos a proceder con la última intervención de la noche. María Alejandra, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a lo que dice Ana María, me parece muy interesante que dice que
esta concepción estanca a la sociedad. No, pues creo que no es así, porque por el contrario, le da la oportunidad a los niños que vivan, a ese feto que surja, que de verdad tenga una posibilidad de vida y que no sea la mujer que decida por él. Claro que sí, las personas tienen decisión sobre su propio cuerpo, toda persona tiene libertad sobre ello, pero ¿hasta qué punto? Teniendo en cuenta cifras, después de un aborto legal aumenta la esterilidad en un 10%, también aumentan en un 10% los problemas emocionales y se incrementan incluso hasta el 60%. Otro de mis puntos que Ana María menciona es que pues muchas personas se practican abortos clandestinos y esto es una causa de muerte. Pero con ello se cree que la concepción de que al legalizar el aborto se terminan con esos abortos clandestinos y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque según basados en una investigación realizada en 1978 en Estados Unidos, se arroja que incluso las únicas clínicas que producen en Illinois abortos legales ya habían causado 12 muertes. Entonces esto no es una concepción ni no es un argumento válido para afirmar que se van a salvar vidas, porque incluso van a morir más personas y van a haber más problemas en la sociedad. Y es por ello que debemos apoyar la vida de aquel feto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Alejandra, y a todos los panelistas de la noche. Ya con esto nos despedimos. Fue un honor poder presentarles el día de hoy este programa y los esperamos en la próxima. Hasta luego.